Desde el punto de vista de cómo clasificar los tipos de cojera o esas anomalías del aparato locomotor, si hacemos referencia a la fase del tranco que se encuentra afectada, podrían ser cojeras de apoyo, cojeras de elevación o de sostén, por ejemplo, las que tenemos en lesiones del ligamento suspensor del menudillo en los caballos de doma clásica, mixtas o de compensación. Y estas de compensación normalmente se suelen producir cuando cojeras muy intensas, tanto de mano o de pie, son compensados, es decir, son aliviados por el miembro de la diagonal. Es decir, si una cojera es muy intensa de la mano izquierda, normalmente veremos que ahí puede haber cojeras de compensación del miembro posterior derecho y al revés, es decir, cojeras de la mano derecha podrían ser compensadas por el pie izquierdo y viceversa. Según su presentación y la evolución, podemos clasificarlas como agudas o de aparición brusca o súbita, la típica que se produce en una fractura, por ejemplo, de tejuelo. Podríamos hablar de cojeras de curso lento, ya sean de forma insidiosa y progresiva, como los accesos subsolares o lo que también se conoce como escarzas. Podrían ser de curso lento pero intermitentes, como las típicas que aparecen en las enfermedades naviculares, aunque en realidad deberíamos llamar como síndrome podotroclear. Las crónicas o continuas, como en los caballos que han quedado con una secuela como consecuencia de una laminitis o de una infosura, o recidiva y recaídas serían lesiones, por ejemplo, tendinosas, que vuelven a producir una lesión en la que volveríamos a tener una cojera puntual en un sitio que ya ha sido roto. Normalmente en ese tipo de roturas suelen ser siempre o bien proximales o bien distales a donde se produjo inicialmente la rotura dentro de ese tendón. Desde el punto de vista de agrupar esta serie de patologías en función de los elementos que componen el sistema musculoesquelético, normalmente hablamos de patologías de tipo osteoarticular, es aquellas que afectan normalmente a problemas óseos o articulares. Tendríamos patologías que afectan a los tejidos blandos, es aquellas alteraciones que se localizan bien en músculos, en sus tendones o en los ligamentos. Y también podríamos tener lesiones tanto neurológicas como vasculares, como hemos dicho, que también conforman el sistema musculoesquelético. ¿Qué condiciones nos podemos utilizar o qué nos puede ayudar para orientar a la cojera desde el punto de vista de una cojera de tipo osteoarticular, tendonligamentoso, neurológico o vascular? Pues nos vamos a ayudar de esta serie de fases, como pueden ser el tipo de terreno, la superficie de trabajo, las circunstancias de manifestación según la fase del ejercicio o también la actividad. En la primera, que vamos a utilizar el tipo de terreno o superficie de trabajo, normalmente siempre hemos dicho que necesitamos una superficie firme. ¿Por qué? Porque en este tipo de superficie firme son mucho más evidentes las cojeras con un componente óseo o articular, mientras que las cojeras tendonligamentosas que podrían estar presentes suelen ser menos evidentes. Por otro lado, cuando hacemos que el caballo se ejercite en un terreno blando, normalmente las cojeras de tipo osteoarticular suelen mejorar, es decir, los problemas relacionados con articulaciones o con huesos mejoran, porque hay un componente amortiguador del tejido, mientras que los tejidos blandos o las lesiones de tejidos blandos o permanecen al igual que estaban cuando lo hicimos trabajar sobre una superficie firme, o normalmente lo que suelen hacer es empeorar, porque hay un componente de fatiga y de mayor requerimiento fisiológico y funcional de esas estructuras tendonligamentosas. Desde el punto de vista de las circunstancias de manifestación, dependiendo de la fase del ejercicio, clásicamente agrupamos las cojeras como cojeras en frío, es decir, aquellas cojeras que suelen ser mucho más evidentes cuando se inicia el trabajo, cuando se inicia el ejercicio. Esto es más típico de los problemas también osteoarticulares, mientras que hablaremos de cojeras en caliente o de fatiga, y aquellas irían más relacionadas con el componente tendonligamentoso y muscular, y serían las cojeras que son más evidentes cuando se incrementa la intensidad del trabajo o se prolonga a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de la actividad se considera un factor importante en el desarrollo de patologías concretas.
Son importantes saber si las circunstancias de aparición de la cojera tiene o no tiene que ver con la actividad que desarrolla el ejemplar en cuestión, y normalmente se relaciona una serie de procesos patológicos en función de la disciplina deportiva que realiza el ejemplar.